Dicen que cuando Dios te da un sueño, el mundo entero parece levantarse para destruirlo. Te miran como si fueras un loco, como si no merecieras lo que sueñas. Así fue la vida de José, un joven con el corazón lleno de ilusiones, y una túnica de muchos colores que lo marcaba como diferente. Era el hijo favorito de su padre, Jacob. No porque hiciera acepción entre sus hijos, sino porque había nacido del verdadero amor de su vida, Raquel. José tenía algo especial. No era como los demás. No se conformaba con pastorear ovejas o seguir las reglas del mundo. Tenía sueños. Sueños tan grandes que parecían ofender a quienes no sabían soñar. Un día, lo confesó abiertamente. Soñé que atábamos manojos de trigo en el campo, y mi manojo se levantaba y los de ustedes se inclinaban ante él. Sus hermanos lo miraron con desprecio. ¿Acaso reinará sobre nosotros? No era solo un sueño, era una profecía. Pero a veces, los sueños que vienen de Dios provocan el odio de los que te rodean. Especialmente cuando esos corazones ya están llenos de celos, frustración y orgullo. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez compartiste tu visión con alguien, solo para ver cómo su mirada cambiaba? Como si tu luz despertara sus sombras. Como si tus alas recordaran su resignación. José vivió eso desde su juventud. Su error fue creer que todos lo entenderían, que su sangre lo apoyaría, que sus hermanos serían su respaldo. Pero no fue así. Un día, su padre lo envió a ver a sus hermanos al campo. José fue con la inocencia de quien no conoce el odio, pero ellos ya habían tomado una decisión. Al verlo a lo lejos, dijeron: «Ahí viene el soñador. Matémoslo». ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Su propio linaje, su propia carne, tramando su destrucción. Porque cuando llevas algo de Dios por dentro, a veces los que deberían protegerte serán los primeros en empujarte al abismo. No lo mataron, pero lo arrojaron a un pozo. Oscuro, vacío, sin agua. Lo despojaron de su túnica. Lo vendieron como un esclavo. Para ellos, José era solo un recuerdo que debía desaparecer. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que caíste en un pozo sin fondo? ¿Qué te arrancaron los sueños, la dignidad, la familia? ¿Qué la vida te vendió por unas monedas? Pero escucha esto, aunque los hombres te desprecien, Dios nunca deja de escribir tu historia. Y aunque hoy estés en un pozo, ese no es tu final. Es solo el primer capítulo de algo más grande. Pero escucha esto, aunque los hombres te desprecien, Dios nunca deja de escribir tu historia. Y aunque hoy estés en un pozo, ese no es tu final. Es solo el primer capítulo de algo más grande. José fue vendido como esclavo. Lo llevaron a Egipto, lejos de su hogar, lejos de su padre, lejos de todo lo que conocía. A simple vista, parecía que su historia había terminado ahí. De ser el favorito, a ser un desconocido sin derechos, sin nombre, sin valor. Pero el cielo no ve las cosas como las ve la tierra. En medio de su esclavitud, José fue comprado por un hombre llamado Potifar, un alto oficial del faraón. Y allí, en una tierra extraña, con cadenas en los tobillos y el alma herida, José decidió no rendirse. Porque los que tienen propósito saben que no necesitan condiciones perfectas para dar lo mejor de sí. Y Dios estaba con él. Todo lo que hacía, prosperaba. Potifar lo notó. Le confió todo. Todo. José, el esclavo, se convirtió en el administrador de una casa poderosa. Era respetado, admirado, pero aún no había llegado su hora. Aún no estaba en el lugar de su destino. Porque antes de la promoción, viene la prueba. Y llegó de una forma inesperada. La esposa de Potifar lo deseó. Día tras día intentó seducirlo. Le ofreció placer, poder, una vida más cómoda, pero José sabía quién era. Sabía a quién le pertenecía. Sabía que traicionar a su Dios sería traicionarse a sí mismo. Así que dijo que no. Una y otra vez. Pero cuando tú decides mantenerte limpio en un mundo sucio, no todos lo van a celebrar. Un día, ella lo agarró por la ropa, y él huyó. Pero ella gritó. Lo acusó falsamente. Y entonces, José, el hombre fiel, el que se negó a pecar, fue arrojado a la cárcel. ¿No suena injusto? ¿No parece que hacer lo correcto solo trajo más dolor? ¿Cuántas veces tú también has hecho lo correcto y aún así fuiste rechazado, ignorado, herido? Como si el bien no valiera la pena. Como si la verdad fuera castigada y la mentira premiada. Pero escucha esto, cuando todo parece estar en tu contra, Dios sigue obrando a tu favor. José fue encerrado,
Sí. Pero ni los barrotes ni la traición pudieron encerrar el favor de Dios. En esa prisión, otra vez, todo lo que tocaba prosperaba. Porque los que llevan a Dios por dentro, brillan incluso en los lugares más oscuros. Pronto, el encargado de la cárcel lo puso a cargo de los presos. ¿Te das cuenta? José era prisionero, y a la vez, líder. Y entonces llegaron dos hombres. El copero del faraón y el panadero. Ambos habían tenido sueños. Nadie los podía interpretar, pero José, aquel que fue rechazado por soñar, ahora ayudaba a otros a entender sus sueños. ¡Qué ironía hermosa! El soñador olvidado, ahora se convertía en intérprete de sueños ajenos. Y como Dios no olvida, lo que José reveló se cumplió. El panadero fue ejecutado. El copero fue restaurado a su cargo, y José le pidió una cosa: cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Pero no lo hizo. El copero se olvidó. Por 2 años completos. ¿Y tú? ¿Alguna vez hiciste el bien y te pagaron con olvido? ¿Alguna vez ayudaste a alguien que luego ni siquiera mencionó tu nombre? José también. Pasó 2 años más en la cárcel. Silencio. Injusticia. Espera. Pero nunca perdió la fe. Porque cuando sabes que tu vida tiene un propósito, aprendes a esperar el tiempo perfecto de Dios. Y ese tiempo llegó. Una noche, el faraón soñó. Ninguno de sus sabios, de sus magos, pudo explicarlo. Y entonces, el copero se acordó. Por fin. Conozco a un joven hebreo en la cárcel. Él interpreta sueños. Y fue llamado. Imagínate eso. De un día para otro. De la oscuridad de una celda, a la luz del trono más poderoso de la tierra. José fue llevado ante el faraón. Se afeitó. Se cambió de ropa. Y cuando el faraón le contó sus sueños, José respondió con humildad: no está en mí, pero Dios dará la respuesta. Y la dio. Interpretó con claridad. 7 años de abundancia. Luego, 7 años de hambre. Y no solo eso. Le dijo al faraón qué hacer, cómo prepararse, cómo administrar. El faraón quedó impactado. ¿Dónde encontraremos a un hombre como este, en quien habita el Espíritu de Dios? Y lo nombró gobernador de todo Egipto. Sí, aquel joven que fue vendido, traicionado, humillado, olvidado, ahora tenía el anillo del rey en su mano. Gobernaba sobre todo. Solo el trono lo separaba del faraón. Tenía poder, honra, riquezas. Pero lo más grande no era eso. Lo más grande fue que nunca dejó que el poder lo cambiara. Nunca dejó que la herida se convirtiera en odio. Nunca dejó que el dolor lo volviera rencoroso. Pasaron los años. Llegó la hambruna. Y entonces, sus hermanos aparecieron. Los mismos que lo vendieron. Los mismos que lo odiaron. Vinieron a Egipto a pedir comida. No lo reconocieron. Pero él sí. Y aquí es donde la historia se vuelve sagrada. José tenía el poder de vengarse. Podía hacerlos pagar. Podía devolver todo lo que le hicieron, pero no lo hizo. En vez de eso, lloró. Los probó. Y cuando vio que su corazón había cambiado, se rebeló. Yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron. Ellos temblaron. Se sintieron condenados. Pero él dijo algo que solo un corazón lleno de Dios puede decir. No se aflijan, ni se culpen. Porque fue Dios quien me envió antes que ustedes, para preservar la vida. ¡Qué palabras tan poderosas! El que fue rechazado, ahora entiende que todo lo que vivió tenía un propósito. Que el pozo, la esclavitud, la prisión, fueron parte del plan de Dios para salvar vidas. Y aquí está el mensaje para ti, alma que escucha esto hoy. No maldigas tu proceso. No reniegues del pozo, ni de la traición, ni del olvido. Porque si mantienes tu corazón limpio, si no pierdes tu fe, si no dejas que el dolor te contamine, Dios usará cada herida para llevarte al lugar de tu propósito. José no solo soñó, cumplió su sueño, pero no como él lo imaginaba, sino como Dios lo había diseñado. Y tú también. Dios no ha terminado contigo. Tal vez hoy estés en el pozo, tal vez en la cárcel de la tristeza, la deuda, la ansiedad o la desesperación. Pero si sigues confiando, Él te sacará, te levantará. Y cuando llegue tu momento, mirarás hacia atrás y dirás: ahora entiendo, todo valió la pena. Ahora entiendo, todo valió la pena. Porque lo que parecía una tragedia, era parte de un plan divino.
Lo que parecía una pérdida, era preparación. Y cada lágrima, cada noche de silencio, cada injusticia, solo era un peldaño más hacia el destino que Dios ya había escrito con amor. José abrazó a sus hermanos. No con rencor, sino con perdón. Les dio alimento. Les dio un hogar. Y luego llamó a su padre, Jacob. Aquel anciano que por años pensó que su hijo estaba muerto, por fin lo vio con vida. No solo con vida, sino glorificado. Dios cumplió lo que había prometido. Tal vez tú también tengas sueños que parecen imposibles. Quizás hay promesas que todavía no se cumplen, heridas que aún duelen, traiciones que no entiendes. Pero hoy te digo, como lo diría José si estuviera aquí: sigue confiando. No importa si hoy estás en el pozo o en la cárcel. Si tus propios hermanos te rechazaron. Si la vida pareció arrancarte la túnica de colores que Dios te dio. El propósito aún sigue en pie. El sueño aún respira. Porque el que te llamó, es fiel para cumplirlo. Y cuando llegue ese día, porque llegará, en el que veas como todo cobró sentido, no vas a celebrar tu fuerza, ni tu astucia, ni tu inteligencia. Vas a levantar las manos al cielo y vas a decir: solo Dios pudo hacer esto. Porque Red de Almas no está aquí para hablarte de historias bonitas. Estamos aquí para recordarte que el cielo sigue hablando. Que los sueños que vienen de Dios no mueren, solo se preparan. Que aunque el camino sea largo, la promesa es segura. Y si esto tocó tu corazón, si algo dentro de ti se encendió al escuchar la historia de José, no lo ignores. Tal vez este mensaje era lo que tu alma necesitaba hoy. Y si conoces a alguien que también está en medio del proceso, compártelo. Que esta palabra no se quede solo contigo. Suscríbete a Red de Almas, no por nosotros, sino para que sigamos caminando juntos en este viaje espiritual. Aquí, cada historia tiene un mensaje, y cada mensaje, un propósito. Gracias por estar aquí. Gracias por no rendirte. Porque aunque aún no lo veas, Dios está obrando. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces, sigue soñando, aunque el mundo no entienda tus sueños.